Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy, un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzbi Ben Daniel. Día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio, la reflexión, el comentario de la parashá semanal. Esta semana nos corresponde la parashá número 30, la cual lleva por título Apartados, o en hebreo Kedoshim. Esta parashá da inicio en Levítico 19:1 y concluye en Levítico 20:27. Y hermanos, tomen nota porque esta parashá viene llena de mandamientos y bueno, súper interesante, súper enriquecedora. El hermano Tzvi nos decía en el estudio, en el comentario anterior, nos mencionó por ahí que de la lista de 613 mandamientos de Maimónides, pues aquí yo creo que hay un montón de mandamientos que seguro aparecen en esa lista también, ¿verdad? Tan interesante. Así que muy, muy bonita la parashá del día de hoy. Esperamos sea de bendición, la disfruten. Vamos a estar hablando propiamente mandamientos, leyes acerca de la santidad y de la justicia, y también penas por actos de inmoralidad. Así que tomen nota, hermanos. Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Etzbi. Shalom, shalom. Shalom, shalom a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, como dices, Harold, tenemos aquí muchísimos de los mandamientos de la Torá, y esto da muchísima perspectiva a lo que es la voluntad del Padre para nuestro vivir cotidiano, nuestra interacción con otras personas, los unos con los otros, porque teníamos los 10 mandamientos, pero si recuerdas, el Creador estaba hablando y luego el pueblo no pudo escucharlo más, y luego Moisés siguió en comunicación con él, y tenemos lo que son los 10 mandamientos. Y hablamos antes cómo los 10 mandamientos representan en realidad muchísimo más, como que los 10 mandamientos son los títulos principales, pero luego hay muchísimo para expandir dentro de cada cosa. Y en esta parashá vemos muchísimo de eso. ¿Se entiende? Si dijese, por ejemplo, uno de los 10 mandamientos es no robarás, pero aquí en Levítico 19:11 dice no hurtaréis, o sea, no robarás, y no engañarás ni mentirás el uno al otro. Y luego se va a no jurar falsamente. ¿Okay? Entonces, el concepto del engaño no estaba especificado tal vez en los 10 mandamientos, pero luego aquí nos cuenta más. No oprimirás a tu prójimo, sigue diciendo, ni le robarás. ¿Okay? Porque ¿qué pasaba? Y luego tal vez habla con extranjeros, ¿sí? Se puede hacer esto tu hermano hijo de Israel, pero luego al extranjero, que es lo mismo. Bueno, acá se especifica tales cosas. Incluso muchísimos mandamientos que la gente ni se imagina, incluso siendo cristianos. Imagínense cuántas mujeres, de esas mujeres, ustedes se imaginan que de quién estoy hablando, en ciertas iglesias, ciertas congregaciones que les gusta ir hablando así del uno, y viste lo que hizo este, y viste, bueno, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Conocían ese mandamiento? ¿No se puede chismear? ¿Cuántas personas se enterarían que están transgrediendo la Torá? ¿Okay? Incluso siendo creyentes. Muchísimas cosas que normalmente no prestamos atención, y por eso es bueno utilizar este tiempo incluso para seguir leyendo muchísimas de estos, y podemos comentar, porque muchas de estas cosas son aplicables a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Muchísimas de las cosas que leemos en la Torá nosotros no podemos
llevar a cabo hoy en día, ya que no tenemos el templo para muchísimos de esos sacrificios, etcétera, pero muchísimas de las cosas se pueden aplicar en cualquier tiempo de la historia, en cualquier lugar geográfico, y esa es la belleza de estos capítulos. Sí, a mí me gustaría, bueno, antes que todo saludar, pero luego del saludo, hacer una reflexión sobre el término santo o santidad que está puro al comienzo del capítulo, al comienzo de la parashá. Digo porque en nuestro contexto cristiano, el trasfondo que nosotros traemos, esa palabra de santo está relacionada más con un concepto religioso por el santoral que se hizo en la iglesia. Entonces, allí la iglesia fue determinando quiénes eran consagrados como tales. De hecho, hasta hace poco la iglesia católica continuaba con esas decisiones y esos rituales de consagrar a ciertas personas como santos, dándoles unas categorías especiales de acceso a Dios y todo lo demás. Y en general, cuando uno habla de ser santo, entonces dentro del cristianismo existe el concepto de ser una persona que está mirando hacia los cielos todo el tiempo, que no se mueve, que no comete un error, que su vocabulario y que todo es así calmado y que mucha religiosidad, ¿cierto? Y resulta que el término no tiene nada que ver con eso. Ese término de santo, de santidad, ha sido desfigurado por la cultura, por la religión misma como tal, y cuando se nos habla de que sed vosotros santos, hasta uno pudiera pensar, uy, qué jartera, porque yo no quiero ser como esos santos de devoción que la iglesia tiene. Pero no, mire, cuando se habla de ser santo, se habla de ser diferente, de ser apartado. O sea, ser apartado porque tenemos un llamamiento para tener un estilo de vida diferente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos mejores que otros? No. Significa que vamos a guiarnos por unos parámetros distintos de los que el común de la gente que nos rodea tiene. O sea, si ellos están porque, uy, hay que sacarle ventaja a la gente en los negocios y hacerles trampas, hombre, nosotros vamos porque hay que hacer todo con integridad. Que si de un lado está la gente pensando en esto que mencionaba Esbi, de cuénteme cuáles son las necesidades de los otros para orar por ellos, ¿sí? Y detrás de eso va es el espíritu de chisme. Hombre, si nosotros tenemos algo que hablar con alguien, vamos frontalmente y se lo decimos. O cerramos nuestros oídos a ese tipo de cosas. Entonces, una persona santa, según los términos de la Torá, es uno que tiene unos estándares de vida diferentes, unos parámetros para su vida diaria distintos. ¿Distintos a qué? O distintos de acuerdo a qué? Distintos de acuerdo a la Torá, las instrucciones que un Dios justo, perfecto, creador, le entregó a la humanidad que Él creó. Entonces, 3 veces en esa parashá se hace el llamado a ser santos. Levítico 19:2, sed apartados o santos, porque yo, Jehová, vuestro Elohim, soy santo. Levítico 27, santificados, sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Elohim, soy santo. Y Levítico 20:26, me seréis apartados o santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado entre los pueblos para que seáis míos. Entonces, interesante cuál es la razón, ¿no? Dice, ¿y por qué yo debo ser santo? ¿Por qué yo debo ser apartado? Dice, porque yo soy diferente del resto. Yo no soy como los demás dioses o como los dioses que la gente fabrica, que les permite hacer cuanta sinvergüencería y porquería ellos desean hacer. No, yo soy aparte. No hay otro como yo. Soy único, soy diferente. Y si tú quieres ser de parte de mi pueblo, debes ser diferente. Debes emular, debes imitar el carácter que yo estoy mostrando a través de la Torá, a través de la creación,
para que muestres realmente que eres diferente. Entonces, ese es un detalle importante al introducirnos en la lectura de esto, ¿no? Muy hermoso. Y para añadir al comentario del hermano Etzpi, el hermano Miguel, sin duda alguna es un recordatorio de los 10 mandamientos, ¿verdad? Temer a papá y a mamá, guardar el Shabbat, no a la idolatría, no al hurto, nos decía el hermano Etzpi. Y luego ya entramos en detallitos como lo que el mandamiento de no cegar la tierra hasta el último rincón de tu tierra, de tu parcela, ¿sí? Sino dejar el fruto caído en el suelo para que el pobre y el extranjero puedan comer. Nos hace recordar aquel episodio de Ruth en medio de su necesidad, previo de casarse con Boaz, ¿verdad? Pero interesante lo que dice el hermano Miguel, cómo estas leyes, estos mandamientos, yo lo veo de esta manera, funcionan primeramente a lo interno, como nación, obviamente, para luego ser un testimonio para el resto de las naciones. ¿Ok? Entonces, no oprimirás al prójimo, no vas a oprimir al extranjero. Ajá. Se nos habla de la injusticia en medio del juicio, no favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande o al rico. Ajá. Cosas que a veces vemos, sí, en ciertas sociedades, en todas las sociedades diría yo que tal vez a veces la justicia, si hay una mordidita por aquí, una mordidita por allá, entonces va a favorecer alguna de las partes. Entonces, Jehová, yo veo esto, hermanos, recordemos que estos mandamientos van a aplicar a aquella generación que va a entrar a la tierra, que son los hijos de los que quedaron en el desierto. Ajá. Es una generación más joven, ¿sí? Son unos muchachitos que no necesariamente, de hecho, no vieron lo que sus padres vieron. Me refiero a las barbaridades y a las abominaciones que sus padres vivieron y vieron en Egipto, en términos de idolatría, en términos de maltrato, en términos de injusticias. Ajá. Entonces, Jehová viene y proclama estas palabras. Yo lo percibo de esta manera, como a esa nueva generación que va a entrar a la tierra y los está llevando como sus hijos, como sus niños. Y les están diciendo, vea, en Egipto, de donde venían sus padres, estas barbaridades ocurrían. Ustedes no van a vivir de esta manera. Y no solo eso, la tierra donde ustedes van a ingresar, también van a ver ustedes a los habitantes llevar estas prácticas que son abominables delante de mis ojos. Se los estoy diciendo con anticipación. Ustedes no van a hacer esto, no van a vivir de esta manera, no van a practicar esto, etcétera, 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 ¿sí? Entonces van a tener cuidado de su hermano, van a ejercer un juicio justo, van a guardar mis mandamientos. En términos de la tierra van a cuidarla de esta manera. En términos de, incluso con los ganados se nos dice por ahí, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. En el campo, en términos de la siembra, no van a mezclar semillas. Ajá. Y nuevamente vemos un paralelismo, una enseñanza de Jehová, siempre mostrándole a Israel de la importancia de mantenerse apartados, puros, ¿sí? Y no entrando en ese tipo de mezclas. Qué interesante cómo él usa ejemplos en medio de la agricultura, ¿verdad? Diciéndole a Israel, no van a mezclar semillas. De la misma manera, ustedes no van a mezclar semillas con sus hijos, no van a mezclar semillas con mujeres extranjeras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, él hace como ciertos paralelismos que encontramos en esta parashá. Luego vamos hay un mandamiento que me llamó mucho la atención, quería mencionárselos, el tema de que ellos son llamados a plantar la tierra, pero
les dice que los primeros frutos van a ser tratados como incircuncisos, les dice en el versículo 23. Van a tratarlos como incircuncisos 3 años, van a ser incircuncisos, el 4.º año va a ser consagrado en alabanzas a Jehová y el 5.º año ya van a poder disfrutar del fruto de la tierra. ¿Okay? Y luego más adelante nuevamente se nos hace un recordatorio acerca de la prohibición de comer sangre. Es estricto con el tema de los agoreros, de los adivinos, la prohibición de tener todas estas prácticas dentro de la tierra. ¿Por qué? Nuevamente, porque es muy probable que en Egipto fuera la norma, fuera algo común. No solamente en Egipto, en la tierra de Canaán también, una tradición, era parte de la cultura. Queremos averiguar algo, vamos con los brujos, vamos con los hechiceros, con los magos, vamos con los adivinos para que nos cuenten el futuro. Ustedes, Israel, se van a privar de eso. ¿Sí? Ustedes no van a practicar lo mismo que practican estas naciones, estas poblaciones. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra. O sea, ¿quién hace eso? Para que Jehová tenga que expresar eso. Pónganse a pensar ustedes, hermanos, ¿quién lleva a cabo este tipo de acciones? Es tanta la perversión que hay en la tierra y muy probablemente que vivieron los padres de ellos en Egipto, que Jehová tiene que venir y trazar esa línea y poner esos parámetros. Ustedes no lo van a hacer de la misma manera. El respeto hacia la gente mayor, ¿sí? Delante de las canas te vas a levantar y honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Yo en lo personal es algo que no está como en la cultura nuestra y a mí me cuesta y cada vez que paso para acá es un recordatorio. Yo digo, Padre, ten respeto para con los mayores, ¿verdad? Saber escuchar el consejo y ser humilde. Y se nos habla también acerca del extranjero y así, bueno, cualquier cantidad de mandamientos aquí interesantísimos. El tema de las balanzas justas. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, nosotros cuando leemos todo esto, tratamos de encontrar una justificación y una razón por la cual debieron darse los mandamientos. Y en algunos casos los encontramos muy obvios. Cuando uno lee, no entregarás a tu hija a la prostitución, dice, bueno, pero ¿a quién se le ocurre eso? No, sí hay mucha gente que se le ocurre eso. De hecho, en estos días había noticias respecto al tráfico de niños, precisamente vendiéndolos para prácticas pederastras y todo eso. Hay gente que hace eso. Pero hay otras cosas como esto de la consulta a los espíritus y a los agoreros y a los adivinos, que quizás uno dice, pero eso no tiene nada. Simplemente sentarse uno y conversar y hasta es hasta divertido tratar de saber cuál es el futuro. No, mire, la realidad es que cuando cualquier persona entra en una práctica de estos tipos, está abriendo una puerta en su vida y en su familia para darle legalmente paso al opresor para crear problemas en su vida y en su familia. O sea, de alguna manera nosotros tenemos esa autoridad, ese control, pero cuando metemos las narices, cuando entramos a curiosear, mostramos interés en ese tipo de cosas ocultas, estamos diciendo yo quiero estar ahí. Y entonces es como una invitación a que todas estas cosas comiencen a suceder y comienzan en la práctica de nuestro ministerio. Hemos visto mucho eso. Señoras que celosas del marido iban a averiguar a donde la bruja o a donde la que leía la mano a ver si realmente estaba sucediendo algo de infidelidad. Y al poco tiempo comenzaban problemas mucho más críticos de interferencia en la comunicación de las parejas. Y en muchos casos eso terminó en separación. Entonces, usted diría, pero eso es, o sea, con toda la ciencia que tenemos, eso es ridículo. No. Si usted se pone a mirar, los mismos políticos, o no ha visto acaso a los políticos luego de que ganan yendo a que les hagan baños y pases, los brujos y todo eso, no anda la gente con amuletos en las manos y en los cuellos
para la buena suerte, la gente sigue metida en eso. ¿Cuánta gente hay que lo primero que hace es leer el horóscopo para ver si las decisiones que debe tomar son apropiadas en este día o no? Entonces, hay muchos mandamientos, a lo que quiero ir es, hay muchos mandamientos que no necesariamente tenemos que comprender la razón de ellos. Están ahí, hagámoslos. Hagámoslos porque nuestro Padre en su misericordia y en su bondad ha determinado qué es lo mejor y qué es lo que va a protegernos tanto individualmente como nuestras relaciones interpersonales con otros. Está el otro mandamiento, para pasarles la palabra nuevamente, hermanos, que me llama muchísimo la atención, ¿verdad? Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc. ¿Cómo? ¿Ofrecer en sacrificio a un dios, Moloc? O sea, que, ¿verdad? Nuevamente, ¿quién hace eso? Ah, no, pero Jehová lo tiene que pronunciar, ¿sí? Ser puntual. Decirle, ustedes ni se les ocurra pasar sus hijos o ofrecer sus hijos en sacrificio a Moloc. Entonces, imagínense el nivel de perversión que existe en la tierra, de abominable, al punto que Jehová tiene que marcar la cancha y decirle al pueblo de Israel, ustedes, bueno, ni se les ocurra. Y otro punto muy interesante es, menciona el adulterio. Y vea la manera en que lo hace. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces yo me pregunto, porque no recuerdo que la Torá sea como específica, mencionando un ejemplo, un escenario donde apareciera un adúltero y una adúltera y fueran apedreados. Puede ser, no, en realidad, si ustedes recuerdan algún caso específico, me lo traen a la mesa ahora, pero yo honestamente no recuerdo ahorita que ocurriera. Y yo siempre hablo con mi esposa de esto y le digo, qué interesante que no se mencione en la Torá estos casos, a como si los vemos en la sociedad de nosotros al día de hoy. ¿Por qué? Yo pienso porque vea la condena que hay detrás del adulterio. Era muerte, ¿sí? O sea, ¿quién se va a jugar ese chance también? ¿Quién va con esa liviandad a poner su matrimonio en riesgo número uno? Bueno, no, su vida en riesgo número uno y luego su matrimonio, ¿verdad? Con que usted vaya a recibir una pena. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, el adulterio es penado, pero no con muerte. Entonces usted, yo no sé, será una pena, usted paga un monto o tal vez cumple un tiempo en cárcel, pero ya cuando usted le ponen una pena de muerte, ya usted lo piensa dos veces, usted dice, yo no voy a caer en esto porque está en juego mi vida, ¿sí? Y por supuesto no voy a deshonrar a Jehová de esta manera y a mi esposa, tampoco mi familia. Bueno, me llama mucho la atención, así que a veces decimos, es que la ley de Jehová es muy estricta, porque entonces había mandamientos que de ahí había que matar a la gente y no, qué difícil, qué duro, ¿verdad? El perdón de Dios y entonces el amor de Dios y la misericordia y al final terminamos siendo más misericordiosos que Dios, ¿verdad? Y entonces, porque aquí, ay, pero si cometió un error y cualquiera comete un error. Entonces, aquí lo serio de este asunto de este tipo de pecados, ¿verdad? De cómo había una condena tan fuerte, una sentencia tan fuerte como era la muerte. Más adelante, a medida que vamos avanzando en la parashá, se nos dice, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Cuando leemos toda esta parashá, incluso la parashá anterior, y vemos todo este tipo de conductas, se queda uno asustado con todas estas inmoralidades y uno dice, no, pero ¿quién, verdad? ¿Quién podría hacer este tipo de cosas? Jehová se lo dice claramente al pueblo, todas estas naciones que yo voy a echar delante de vosotros, ellos hicieron todas estas cosas. Ustedes, cuidado, hacen lo mismo porque todo esto lo tengo yo por abominación.
Y eventualmente les dice, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Ese temita que venía tocando el hermano Miguel. Jehová nos dice nuevamente, así como lo empezó a decirlo desde la parasha anterior, ustedes son un pueblo apartado, ustedes no son como el resto de la nación, ustedes van a caminar diferente, ustedes no van a pasar a sus hijos por Moloch, ustedes no van a manejar el tema del adulterio, ustedes van a cuidar al extranjero, ustedes van a tener juicios justos, ¿sí? Entonces, esta parasha, yo digo que bellísima, y ya casi al final de la parasha les dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. No porque sea un pueblo más especial, ¿sí? Simplemente Jehová decidió escoger al pueblo de Israel. Por ser el pueblo más pequeño, nos dice la misma Torah, así en algún momento nos dice, por ser el pueblo menos, el más insignificativo, Él escoge el pueblo de Israel y lo hace suyo para que sea apartado, ¿sí? Para que sea ese tesoro único en medio de las naciones. Hermanos. Otro punto acá, y es que hay muchísimos mandamientos que parece que no es tan fácil seguir. Otros que son más sistemáticos, como el de no plantar tal semilla, sí, sabes, no plantar tal semilla, no ofrecer a tu hija en prostitución, sí. Ahora, mira no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor a tu Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Está también si una persona que es ciega o sorda físicamente, pero alguien sordo es alguien que no me puede escuchar. Es decir, yo estoy maldiciendo a alguien que no me puede escuchar, o si estoy poniendo una piedra de tropiezo delante de alguien que no puede ver. No importa que necesariamente sea ciega esa persona. ¿Ok? Entonces, muchísimas ramificaciones aquí, y también la barra está bastante alta cuando se nos pide de no guardar rencor contra alguien de nuestro pueblo. Ese es un mandamiento mismo, ¿ok? Habla también acerca de hacer justicia con el extranjero, no solo de no oprimirlo, sino que como un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque anteriormente se había dado el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la gente estaba, ok, mi prójimo es mi hermano de Israel, mi prójimo de la tribu de Judá, pero ¿qué pasa con el extranjero? Yo no lo conozco, no es una cultura tan que uno se asimilaba a tal país, es un extranjero que mora ahí, no pertenece a tu tribu, no pertenece a tu pueblo. Lo tienes que amar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, muchísimos de estos mandamientos sí realmente me encantan. Le recomiendo a la gente que lea esta parashá en su totalidad, y al final habla de evocar espíritus de muertos. Aunque eso también era un castigo muy grave que vemos, eso sí, un caso, porque decías no se veía un caso de apedrear también tal vez a una mujer infiel, pero tenemos el caso de que sí, no que se hace el castigo, pero el mismo rey Saúl va a traer el espíritu de Samuel para hablarle, que entonces esto era literalmente una transgresión con pecado capital, o más bien castigo capital dentro de la Torá. Y yo creo que esto, bueno, no viene al punto, pero es uno de los hilos de la narrativa de cuando Dios eligió a David, incluso siendo Saúl rey, él dejó de ser rey, porque ya no estaba bajo ese pacto de la Torá. Así es, así es. Hasta comprometió a la hechicera, ¿sí? Por ahí se nos dice que en el relato, en la narrativa, ¿verdad? Que era conocido que Israel
tenía prohibido estas prácticas de hechicería y de adivinación y todo esto, y pareciera ser más bien que el mismo rey compromete a la divina, ¿verdad? En ese episodio, pero bueno, muy, muy interesante, hermano. Bueno, y de esa manera es que termina la parashá. Hermano Miguel, adelante. Sí, un detalle solamente en el verso 22 del capítulo 20. Dice, observaréis todos mis estatutos y mis decretos, los pondréis por obra, y así no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para habitar en ella. Y pareciera aquí que esos parámetros entregados por Jehová van a generar una situación per se en el lugar donde nosotros estemos. A veces, no sé hoy con qué frecuencia nos encontremos o nos hayamos encontrado cualquiera de los oyentes o nosotros en una situación de tener que salir de un lugar. Y no necesariamente porque usted haya cometido ese tipo de pecados. Migramos por múltiples razones, por conveniencia, por inseguridad, en fin, la razón que fuere, pero allí pareciera que cuando una persona o cuando una nación se dedica a quebrantar esos mandamientos universales de Jehová, va a traer juicio sobre sí. Más se ha hecho pacto con ellos, con Jehová. Obviamente aquí está hablando al pueblo de Israel respecto de la tierra de Israel. Pero a lo que viene mi pregunta es, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos aquí viviendo en los Estados Unidos, que este fue un país que se fundó supuestamente sobre la Constitución, se hizo sobre la Torá, sobre los mandamientos, y hay una cantidad de cosas que los padres de la iglesia trataron de evitar que sucediera y resulta que a pesar de eso está sucediendo. Y esto se está extendiendo a todo el mundo. Entonces, no debiéramos pensar que vendrá un juicio como consecuencia de todas estas abominaciones que estamos cometiendo aquí, que se están cometiendo en los demás países. O sea, no nos vomitará la tierra de alguna manera en el sentido de que, oiga, va a haber juicios que vendrán como pareciera que fuera a suceder en estos tiempos a causa de la maldad exacerbada que las sociedades están cometiendo. Porque cuando se pierde el temor y se pierde la justicia, pues se da paso a todas aquellas cosas que son destructivas. Y simplemente para concluir, quiero traer el pasaje de Primera de Pedro, donde él, en esa carta se nos habla algo parecido, ¿no? Dice, como hijos obedientes no os amoldéis a los malos deseos que teníais antes, cuando vivíais en la ignorancia. Más bien, sed santos, sed kadoshim, en todo lo que hagáis, sed apartados, ¿no? Como también el que os llamó es apartado, es kadosh, es santo, pues está escrito, sed apartados porque yo soy apartado, sed santos porque yo soy santo. Entonces, este mandamiento, esta recomendación, esta advertencia sigue siendo vigente. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ser apartados, de enseñar a las nuevas generaciones a hacerlo. Entre tanto, no venga un asunto de estos de que la tierra nos vomite, o sea, que tengamos que ser expulsados de donde estamos a causa de haber contaminado todas estas tierras, ¿no? Amén. Yo lo creo, hermano Miguel, y creo que yo lo pondría de esta manera: el beneficio de guardar los mandamientos de la Torá se extiende incluso para aquellos a los cuales no fue dada la Torá como tal. Entonces, por ejemplo, la Torá nos dice que Jehová le dijo a Israel, no van a comer de ciertos animales impuros, no van a comer del cerdo,
porque hay un beneficio detrás de eso, en privarnos de ciertas comidas, que aquellos que guardan ese principio, pues van a ver ese beneficio propiamente en su cuerpo, y así con el resto de mandamientos que ocurren, que se mencionan en la Torá, ¿verdad? Entonces, yo le entiendo la idea, hermano Miguel, estoy de acuerdo con esa perspectiva. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta parashá. Así como decía el hermano Tzvi, les invitamos a que la estudien, la repasen, es súper enriquecedora y esperamos este programa haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias, hermano Miguel, muchas gracias, hermano Tzvi, y muchas gracias a ustedes, hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.